Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Y los estelares del viernes. Saludamos de inmediato a don Francisco Pancho Ivieta, ingeniero comercial, militante de la UDI. Muy buenos días, Pancho, ¿cómo estás? Buenos días, Francisco. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy bien, aquí estamos con cara de viernes. Así es, así los veo. Oye, bien veraniego, pero está lloviendo, parece. Sí, está lloviendo, sí. Pero aquí en nuestros corazones hay un sol radiante. Y estamos también con el radiante Enrique Don Quique Inostroza, abogado, militante socialista. ¿Cómo está, Quique? Muy buenos días en el por teléfono. Enrique, tanto tiempo. Un abrazo grande, buenos días. Muy bien, primero saludar a Carolina Vilches, la primera integrante de este equipo de Buena Costumbre. Así que, el que se va sin que lo echen, dicen por ahí. Vuelve sin que lo llamen. Mira. Echaba de menos a Álvaro Miguel y regresaste. Difícil. Y regresaste. Necesitaba desesperadamente pelear con alguien. ¿Ves? ¿Te das cuenta, Francisco, cuando a uno empiezan a cargarle ciertas características de personalidad que no son así? Hoy está como pegado, Francisco. Francisco está pegado, pero Francisco quedó bien pegado en la imagen, porque uno en general queda mirando para cualquier parte. Claro, no, se ve un Francisco de buena prestancia. Exactamente. Tiene estilo, Francisco Ivieta. Oye, no sé si lo recuperamos ya, Francisco. No se sabe. Quique, fíjate que queremos plantear un tema que nos saca un poco de la contingencia. Porque durante la semana se publicó un estudio del Ministerio de Educación y de la AFC que establece algunas cifras que a mí me parecen interesantes respecto del CAE, del Crédito con Aval del Estado. Casi la mitad de los deudores del CAE paga una cuota mensual inferior a una UF, y hay varios de estas personas que están endeudadas con el CAE que tienen rentas que son superiores al 1.000.000 y a 2 millones de pesos. Y sin embargo, lo que está proponiendo el gobierno entrante es una condonación universal del CAE. Entonces, frente a la entidad de lo que se gana versus lo que se paga, uno podría cuestionarse si es que vale la pena que la condonación sea efectivamente o no universal. Que no sé qué opinión tienes tú, Enrique. Sí, lo que pasa es que creo que hay que, además, también conocer cuál es el monto pagado respecto a la deuda, porque el problema es que fue una solución en su momento con efecto de poder universalizar el acceso a la educación superior. Transformó, digamos, este acceso en una pesada carga para los profesionales que egresaban o no terminaban sus carreras por distintas razones, que quedaban con un endeudamiento muy grande que hacía, para ponerlo en términos simples, pagar muchas veces sus carreras. Entonces, por lo tanto, no solamente, digamos, la ecuación ingreso y pago, sino que también cuánto es el monto de la deuda considerando el costo de la carrera. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que es una política que se debería avanzar, tomando siempre en consideración la disponibilidad de fondos que tenga el Estado para avanzar en esa política pública. Hay que recordar que en una democracia las personas votan por un programa de gobierno, por una presidenta o por un mandatario, en este caso Gabriel Boric, y por lo tanto él se comprometió en su programa de gobierno, fue muy prístino en señalarlo, y que iba a avanzar en la contratación del CAE durante su gestión. Así que, por lo tanto, me parece, digamos, que es totalmente razonable que el gobierno avance en aquello, tomando en consideración la disponibilidad de recursos que tenga el fisco para poder avanzar en esa política pública. Sin embargo, espérate un poquito, Carolina, sin embargo, disculpa, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo en el diario El Mercurio que estos datos demuestran que hay un grupo de la población que estudió con el crédito que tiene la posibilidad de pagarlo de forma concreta. No sé qué es lo que te parece a ti, Francisco. Yo ahí pongo un punto ahí. Yo creo que hoy día considerar una persona profesional que gana entre 1 y 2 millones de pesos, digamos, decir, mira, sabes que tiene holgura para efecto de poder pagar, me parece que hay un punto que hay que considerar. Esto va a ser parte de una discusión legislativa, y esos elementos quizás donde se puedan incorporar que algunas personas que tengan rentas de determinado tipo, digamos, puedan seguir pagando hasta cierto punto, me parece que va a ser parte de esa discusión legislativa. Lo que se tiene que hacer
llevar una propuesta al Parlamento y discutirla ahí para efecto de poder avanzar sobre lo que, insisto, fue un compromiso de campaña. Las personas en una democracia, quizás muchos votaron por Gabriel Boric a propósito, por ejemplo, de este mismo tema, y lo que corresponde a un gobierno serio es poder llevar al Parlamento esa iniciativa. Francisco, ¿qué crees tú al respecto? ¿Te parece que debería haber una condonación universal como se está proponiendo? Mira, a mí primero que nada, saludar a Quique. Me parece que sus palabras están siendo bastante estadistas. ¿Será que va camino a la casona Cañaveral? ¿No? Escucha, yo no lo dije, Oye. pero lo pensé. No, ahí van los ministros. Ahí van los ministros y van a ir solo 3 subsecretarios. ¿Quiénes son los subsecretarios que van? Lo más probable es que vaya el subsecretario, o sea, no anunciado, subsecretario del Interior, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia y subsecretario de Hacienda, que son 3 subsecretarías que en cualquier gobierno son transversales. Porque O sea, tienen que... Mira, oye, o sea, perdona, Pancho, te entrego el tiro para... O sea, que esos 3 subsecretarios que tú acabas de mencionar, Enrique, estarían confirmados en sus cargos entonces. Lo más probable, lo dijo ayer el ministro secretario general de la Presidencia nominado Giorgio Jackson, de que van a haber subsecretarios transversales. Los que conocemos el aparato del Estado sabemos que las subsecretarías que son transversales son Hacienda, por razones obvias, digamos, el financiamiento, CESPRES, porque particularmente en la Subsecretaría General de la Presidencia está radicado el seguimiento, el cumplimiento del programa en materia de ejecución del programa de gobierno, y la Subsecretaría de Interior, que claramente es el corazón del gobierno, particularmente en los conflictos, orden público y otro tipo de materia. Don Pancho. Volviendo al tema inicial, yo no sé, ustedes se acuerdan ayer, con la alcaldesa de Santa Juana sostuvimos una conversación cuando ella decía que había que ser muy responsable en estudiar el financiamiento de las políticas. Sí. A propósito de la pensión garantizada universal, para aumentarla a los 250.000 que se había prometido en el gobierno, porque también fue una promesa de campaña. Entonces, hoy día cuando sale, porque yo tengo entendido de que este estudio en el que se cruzaron los ingresos versus los deudores es el primer estudio de este tipo que se hace, y no teníamos o no se tenía a mano una caracterización social o económica de quiénes eran los deudores. Y yo fíjate que estoy en desacuerdo con el Quique para variar, porque creo que una persona que gana entre 1 y 2 millones de pesos no es una persona vulnerable. Y hoy día está en esa situación porque estudió, y precisamente porque estudió está ganando ese nivel de plata. No son personas ricas, no creo que se entienda eso, por supuesto que no, pero sí son personas que están en los percentiles más altos de ingresos en nuestro país. Y en condiciones de pagar una deuda. Y cuotas que son, decía este estudio, cuotas que son de una UF, digamos. Tampoco es que te vayan a quitar 10 UF, 5 UF del sueldo. Entonces, de nuevo volvemos, lo conversábamos ayer con Álvaro, de nuevo volvemos al tema de focalización versus universalización. Entonces, los recursos los vamos a usar para todos, en todos los programas. Si es así, nos vamos a terminar convirtiendo en un país endeudado completo que no tiene recursos para poder sacar adelante a la gente que de verdad lo necesita. Oye, les entrego más datos, Pancho. Fíjate que se tomó una muestra de 300.000 deudores que tuvieron del CAE, obviamente, ingresos en mayo del año pasado, y establecieron que el 56% de ellos se encuentra al día con sus pagos, con un ingreso promedio y aproximado a 1.200.000 pesos y una cuota mensual de 41.000 pesos. Por otro lado, un 17% de la muestra tiene demoras de pago y un 27% dejaron de pagar completamente, por lo que sus casas de estudio asumieron la deuda. O sea, son cuotas de 41.000 pesos para personas que ganan a lo menos más de 1 millón. Y yo añado las declaraciones del ministro Figueroa. Perdona, Francisco, dice, un elemento fundamental en toda política pública, que tiene que ver un poco con lo que estás planteando tú, tiene que ver con su costo fiscal y con las características de las personas que van a ser beneficiadas. Este análisis permite constatar el altísimo costo que implica una condonación universal y que se estaría beneficiando a un número significativo de personas que hoy tienen ingresos que los ponen dentro de los deciles de mayor remuneración del país.
Pero eso, disculpa Carolina, Mira, esa es fíjate, opinión. Un segundo, Quique. Permíteme, Pancho, es que lo que pasa es que esa es una opinión que tiene el ministro Figueroa, está bien. Sí. Lo que yo he planteado es que sobre estos temas va a haber una discusión legislativa. El ministro Figueroa en un par de semanas más va a ser parte de la oposición y lo más probable es que quizás en algún centro de estudio ligado a la bancada de oposición va a poder entregar su opinión. Eso es lo que va a corresponder. Pero desde el punto de vista, me parece, de generar el concepto de educación como un derecho garantizado y por lo tanto que las personas que tengan deuda adquirida, digamos, puedan ser condonadas, me parece que es una discusión que tiene que dar. ¿Qué tan universal sea eso? Creo que va a variar particularmente por el factor disponibilidad presupuestaria. Y por lo tanto se va a generar una política pública que va avanzando en la medida que existan recursos suficientes para avanzar lo que más se pueda. Pancho. Oye, otra cosa, lo que pasa es que según los datos que entrega Álvaro, más del 50% ha pagado sus créditos. Sí. Entonces, si en igualdad de condiciones, ¿por qué les vamos a perdonar a los que no han pagado y los que pagaron, qué van a decir, oiga, devuélvame la plata que pagué? ¿Por qué esta discriminación en el fondo a los que nos portamos bien? Entonces, ojo, porque no están en igualdad de condiciones todos los deudores del CAE. Porque hay deudores que dejaron de pagar, la democracia ha hablado y esta discusión va a poder ser parte de la discusión muy rica y apasionada que va a estar en el Parlamento cuando en estos temas se discute un proyecto de ley. Pero Enrique, ¿tiene que ver con democracia? No conversamos nada, pues. No, pero tiene que ver... Es que entonces mejor... Oye... Es que entonces mejor no conversamos nada porque todo lo va a discutir el Parlamento. Por eso les pregunto, y les quiero preguntar... Voy a expresar tu opinión, no te sulfures. Por eso les quiero preguntar, ¿esto tiene que ver con democracia, con la discusión de un proceso democrático? ¿O tiene que ver con la responsabilidad que uno asume cuando puede realizar los pagos? Tiene que ver con la responsabilidad que asume frente a una deuda. De todo tipo. Esto tiene que ver con conveniencia de conversar ciertas cosas que no son incómodas hoy día y que por último, entonces como son incómodas hoy día, se le tiramos la pelota al Parlamento. No, entonces, tiene que ver con una convicción democrática. Esto fue planteado en la campaña presidencial por quien fue electo presidente de la República. Por lo tanto, en un régimen como el que estamos, eso significa que el jefe de Estado, una vez que sea investido el 11 de marzo, va a tener que generar prioridades legislativas. Lo más probable es que ella sea una. Y la opinión respecto a esa promesa de campaña va a estar reflejada en un proyecto de ley y se va a producir un debate democrático en el Parlamento. Eso es lo que tiene que ocurrir. Ahora, cada uno de nosotros, los ciudadanos, podemos opinar y los parlamentarios les va a tocar no solamente opinar, sino que también votar sobre lo que se presenta. Oye, yo me tengo que retirar, pero antes quiero decir una cosa. Sí, va a tirar la piedra, va a tirar la piedra, va a dejar la bomba molotov ahí. No. Tengo que decir, está aprendiendo técnica guerrillera. Ayer la alcaldesa Albornoz me dice que todas las medidas tienen que ser súper estudiadas. Entonces yo le pregunto a la alcaldesa Albornoz, oiga, usted fue parte de este comando, entonces cuando se propuso esta medida de eliminación del CAE, ¿se tenían a mano estos antecedentes? Porque si no fue un voladero de luces. ¿O no se tenía a la mano esta caracterización de los deudores? Oye, yo te invito a que... Lo que pasa es que deja contestarte una promesa al voleo. Deja contestarte inmediato a propósito de un tema a propósito de lo que estaban discutiendo o los invitados que estaban en el bloque anterior a propósito del tema de la caja, que tienen que ver con lo que se llama amarre. Lo que el gobierno le va a tocar hacer ahora es ver cuál es el estado real del arte del Estado de Chile, desde el punto de vista de los, comillas, amarres y costos ya establecidos, y por lo tanto en las chileno, políticas... ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Claro, y eso es. Y lo más probable los distintos ministerios se han ido encontrando con sorpresa respecto de ejecuciones presupuestarias, gasto alto, incluso cosas bastante poco dignas, a mi juicio, cargos de confianza política que están
postergando sus vacaciones para empezarlas el 10 de marzo. Bueno, dejemos a Francisco Viveta que se vaya porque tiene que... Sí. Mira, una pregunta y me voy. Bueno, no te vaya a ir. Sí, una pregunta y me voy. ¿Por qué tenés que ir? Una pregunta. El ¿Por qué actual tenés gobierno, que ir? el ministro de Hacienda, oye... ¿A dónde va Viveta? Oye, el ministro de Hacienda, cuando empezó la pandemia... Está en Santiago también. Oye, también está en Santiago, Ojo. Pero escuchemos a Cañaveral, va camino a Cañaveral, va a avisar al equipo de seguridad. Oye, el ministro de Hacienda cuando empezó la pandemia en un hecho de austeridad, prohibió las contrataciones de funcionarios públicos en las distintas reparticiones para no engrosar los gastos del Estado. A mí me gustaría emplazar a este gobierno y decir, oiga, si hoy día no tenemos plata, continúe con ese decreto que prohíbe ampliar las plantas y contratar a más funcionarios mientras estemos en esta crisis económica que va a perdurar más allá de lo que va a durar la crisis social. Y ese es un punto que va a reflejar... Francisco, aclararte un punto. Hay un instructivo presidencial del 2019 que es previo a la pandemia, que establece ciertas prácticas para efecto de poder ingresar a la administración. Y ese decreto presidencial, por lo que yo sé, va a ser cumplido. Fíjate que del 2019, que no va a haber Piñera, es una buena noticia. pero va a ser respetado y se va a utilizar para efecto de la instalación del gobierno de Gabriel Boric. Fíjate que desde el punto de vista, creo que estamos frente a un gobierno que es muy responsable. Lo que no es responsable es la política de amarre ya que estamos viendo en el gobierno del presidente Piñera. Yo creo que eso es un tema que deberían legislar. Me parece poco presentable, por ejemplo, que en estos días vamos a ver muchos concursos públicos que van a ser designados por este gobierno con personajes que lo más probable es que estén ahí por confianza política, ¿ya? Y se van a quedar amarrados por cargo de alta dirección pública. Eso es ficción. Yo creo que en estos días van a ver, o sea, hablemos cuando las cosas pasen, pero así empezar a decir, oye, porque yo también puedo decir, oye, me tinca que en los ministerios claves van a contratar, pero eso es poco serio, hablar de lo que uno cree que podría pasar. Hablemos de las cosas que están pasando. Mira, y con eso me despido. Muy buen fin de semana. Pongamos el caso de la viaje. Camino a Farellones, que te vaya muy bien. Oye, muchas gracias a ambos. Chao, Pancho. Un abrazo, que estés muy bien. Chao. Al final, que no se fue, se quedó hasta el final. Se quedó hasta el final, no, se está vendiendo cosas. No, se estaba puro, estaba tratando de generar un lío y arrancar. No. Don Quique, gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, Carolina. Un abrazo enorme. Y bueno, tal vez en el próximo encuentro tengamos que decirle subsecretario. No, me dirá Enrique Nostosa como siempre, nada más. Enrique, un agrado como siempre conversar contigo. Que estés muy bien, que tengas buen fin de semana. Chao. Gracias, chao.